En este video vamos a ver cómo trabajar con fracciones. Vamos a crear la clase fracción que nos va a permitir instanciar objetos y trabajar con ella a modo de ejemplo. Entonces, tenemos aquí el proyecto que hicimos en el video anterior sobre cómo usar GitHub Classroom. Y lo que vamos a hacer, vamos a agregar un nuevo archivo. Un nuevo archivo que va a ser una clase vacía y le vamos a poner de nombre fracción. Como siempre, con los nombres en inglés. Fraction. Entonces, este es nuestro punto de partida. ¿Ya? Ahora, las fracciones tienen dos atributos. El numerador y el denominador. Entonces vamos a crearlos. Lo primero que vamos a hacer entonces es crear los atributos. Vamos a definirlos como públicos primero para ver la diferencia. Vamos a definir que sean números enteros. Y vamos a poner numerator y denominator. Perfecto. Entonces, ahora vamos a definir un constructor. Primero vamos a definir un constructor vacío en el que si creamos una fracción y no le damos ningún parámetro, vamos a asumir que su valor va a ser 0. Entonces el numerador lo vamos a definir como 0 y el denominador lo vamos a definir como 1. Ahora vamos a definir un constructor que va a tener ahora más sentido, que va a recibir dos parámetros. Un int n y un int d, que van a ser los dos valores, el numerador y el denominador. Entonces, el numerador va a ser igual a n y el denominador va a ser igual a d. Entonces con esto ya tenemos nuestros constructores. Constructor vacío, que en este sentido no tiene mucho, en este ejemplo no tiene mucho sentido, pero el constructor con parámetros. Ahora, vamos a definir una función para la suma. ¿Ya? Entonces para esto vamos a decir una función pública, o sea, se va a poder llamar desde otros lados, va a retornar una fracción y se va a llamar plus. Obviamente, para sumar dos fracciones tiene que recibir otra fracción. Vamos a poner nombre other. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Esta función lo que tiene que hacer es crear una nueva fracción, ¿ya? Con el resultado de la suma de ambas fracciones. New fraction. Ya vamos a ver qué va adentro. Y lo que tiene que hacer es retornar el resultado. Ya. Y ahora entonces, ¿qué va adentro? Tienen que ir dos valores. Un valor para el denominador y otro para el numerador. Para la suma, entonces, vamos a ver numerador por el denominador de la otra fracción. Ya. Menos el denominador por el numerador de la otra fracción. Me comí el punto. Ahí. Y por otro lado, entonces, el denominador de esta fracción va a ser el denominador de esta por el denominador de la otra. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la suma. ¿Ya? Entonces ahora, si se fijan lo que está haciendo, recibe otra fracción y en base a ella calcula la suma con una nueva fracción. Entonces vamos ahora a calcular la resta. Nuevamente va a ser una función pública que va a retornar una fracción, se va a llamar minus, y va a recibir otra fracción. Nuevamente lo que vamos a hacer es crear una nueva fracción, se llama result, ¿ya? Y vamos a retornar su valor. ¿Ya? Y lo que va adentro, ya nuevamente en base a la operación matemática, que tengo anotado aquí, no voy a gastar tiempo en eso,
tenemos ahí la operación que va a ser el numerador por el denominador de la otra, menos el numerador por el numerador de la otra, etc. ¿Ya? Entonces, de esa manera tenemos la resta. Aquí hay un error, ese era un más. Ahí. Entonces, ahora vamos a definir la multiplicación. Nuevamente, es una función que va a ser pública, que recibe una fracción y que se va a llamar times, multiplicación en inglés, que recibe otra fracción y lo que tiene que hacer es crear una nueva fracción ahí y retornar esa fracción. Ya lo que va aquí, obviamente el resultado de la multiplicación, que es numerador por numerador y denominador por denominador. Yo lo tengo por aquí. Entonces ahí lo pegamos. Ahora vamos a hacer lo mismo para la división. Nuevamente una función que pública que recibe una fracción, que retorna una fracción. Se llama divided by. Vamos a hacer recibe una fracción. Y va a crear una fracción nueva aquí del resultado. Y retornar esa fracción. Y nuevamente la operación matemática. Yo lo tengo por acá. Ya, ahí está. Entonces aquí tengo las 4 operaciones. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Ya? Ahora veamos una comparación. Poder comparar 2 fracciones para ver si tienen el mismo valor. Entonces vamos a hacer una función pública que retorne un booleano que se llama equals y la va a comparar con otra fracción. Y aquí lo que vamos a hacer es comparar ambas fracciones. Entonces, si es que el numerador es igual al numerador de la otra fracción y el denominador es igual al denominador de la otra fracción, entonces retorno true, o sea, son iguales. En caso contrario, retorno false. Ya, entonces de esta manera ahora tengo la comparación. Vamos a definir otra función ya que se llama toString. ¿Cómo podemos imprimir esta fracción en pantalla? Nosotros vamos a definir cómo queremos que se imprima. Primero tenemos que hacer una función pública que va a retornar un string, ¿ya? Y se va a llamar toString. ¿Ya? Y esto va a retornar el numerador más un slash más el denominador. Entonces así es como queremos que se imprima en pantalla. Ahora, esta función específica es bien importante. Ese nombre, perdón, más que el nombre, toda la firma tiene que ser así, muy precisa, pero hay que agregar una palabra clave, que la vamos a ver más adelante en el curso. Por ahora, asúmanla, que se llama override. Override public string to string. Y así se llama. Ahora, ya tenemos nuestra fracción modelada, pero queremos analizar el siguiente caso. ¿Qué pasa si un usuario crea la fracción 1/5 y por otro lado crea la fracción 2/10? Nosotros siempre en matemáticas hemos visto que nosotros simplificamos las fracciones, ¿verdad? Las dejamos si son divisibles, lo vamos a simplificar. Entonces para eso vamos a crear una función que haga eso. Entonces vamos a definir una nueva función, digamos que va a ser privada, que no se puede acceder desde afuera. Ya, esta función no va a retornar nada y se va a llamar reduce. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta fracción? Primero que nada, nosotros siempre decimos que las fracciones no las escribimos con los números negativos en el denominador. Siempre si tenemos 1 partido en -5, nosotros estamos acostumbrados a escribir -1 partido en 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Si el denominador es menor que 0,
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El numerador lo vamos a multiplicar por menos 1 y el denominador también lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces, de esa manera, si tenemos 1 partido en menos 5, lo vamos a dejar como menos 1 partido en 5. Entonces, de esa manera estamos perfectos. Por otro lado, si queremos, por ejemplo, que un usuario me ponga 0 décimos o 0 cuartos, lo vamos a siempre modelar internamente, acá, por decisión propia, como 0 partido en 1. Entonces, nuevamente vamos a hacer lo siguiente. Si numerador es igual 0 y el denominador es distinto de 0, lo que vamos a hacer es que denominador lo vamos a definir como 1. Entonces ahora siempre nuestras fracciones que sean 0 las vamos a tener internamente como 0 partido en 1. Ahora, finalmente, vamos a simplificarla. O sea, 4 quintos la vamos a transformar, 4 décimos la vamos a transformar en 2 quintos. Este código lo voy a poner acá, no lo voy a explicar. Les recomiendo revisarlo. Piénsenlo ustedes cómo hacerlo, pero esto es lo que hace esto. Se los dejo como ejercicio propuesto. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos esta función que cuando creamos una fracción, la vamos a simplificar. Ahora, muy importante, no la estamos llamando nunca. ¿Cuándo la vamos a llamar? Cuando creemos una fracción. Entonces, aquí creamos la fracción. Le damos valor al numerador y denominador y ahora vamos a llamar a reduce. Entonces, para que me la simplifique el tiro. Entonces, siempre se va a guardar al tiro simplificada. Con este código, entonces, ahora podemos probarlo. Nos vamos a program, borramos esto writeLine que habíamos puesto antes y podemos crear una fracción. Fraction 1, vamos a decir new fraction y vamos a crear un quinto. Probémoslo. Vamos al tiro a imprimir en pantalla entonces. fraction1.toString. ¿Se acuerdan que hemos definido la función toString aquí? Y que esa es la forma en que nosotros queremos que se imprima. Entonces, ahí lo tenemos. Si lo probamos, aparece aquí un quinto. Perfecto. Entonces, vamos a cerrar esto y podemos ir trabajando. Si se fijan, toString me aparece en gris. Esto es porque toString es una función que ya existe y se usa mucho cuando estamos en orientación a objetos. Entonces, por lo tanto, se llama automáticamente cuando yo quiero transformar mi objeto en un string. Entonces, si yo borro esa llamada, se está invocando igual por atrás, yo ejecuto esto de nuevo. Si se fijan, igual me sigue apareciendo un quinto ahí. Entonces, puedo borrar eso de la llamada porque está implícito. Ahora, fíjense. Yo puedo crear una nueva fracción que la vamos a definir ahora como 4 décimos. Si imprimo esta fracción, ya, dado que nosotros quisimos simplificarla, esperamos que nos aparezca 2 quintos. Probémoslo. Vamos a correr. Un quinto, que era lo de antes, y 2 quintos, que es lo de ahora. O sea, efectivamente nos está funcionando. Las fracciones se nos simplifican. Podemos probar entonces poniendo 4 menos partido en menos 10. Entonces ahora debería aparecer menos 2 quintos. Por nuestro método reduce. Y ahí aparece menos 2 quintos. O sea, está funcionando nuestro método reduce. Entonces ahora probemos otra de las funciones. Probemos, por ejemplo, la suma. Definamos una nueva fracción, ya, donde vamos a guardar la suma de fraction 1 punto plus y le vamos a pasar fraction 2. Vamos a borrar el negativo aquí. Fraction 2. Y ahora imprimamos la suma. Aquí tengo 2 puntos. Ponemos ejecutar. Y si fijan ahora, la suma me aparece como 3 quintos. Un quinto más 2 quintos es 3 quintos. Perfecto. Entonces,
Eso está funcionando. Ahora vamos al tema de data hiding. Fíjense ahora que, ok, yo tengo mis fracciones que las represento siempre con el negativo arriba y las reduzco, ¿verdad? A 4 décimos lo transforma en 2/5. Entonces ahora, pero yo tengo mis atributos como públicos. Si voy a mirar acá, están como públicos. Se los puedo acceder sin problema. Fíjense, yo aquí podría poner fraction1 punto denominator igual -3. Y si imprimo fraction1 de nuevo, ejecutar, fíjense que ahora me aparece 1 partido en -3. Entonces se me rompió mi forma de modelar una fracción, porque ya no está siendo simplificada, ya no está pasando el negativo para arriba. Entonces, ese es el problema de tener los atributos públicos, que mi lógica se me rompe, porque desde afuera me pueden meter mano en mis atributos, que es lo que está pasando acá. ¿Qué es lo que hacemos para esto? En vez de definirlos públicos, los definimos privados. Ya, para que no les puedan meter mano. Pero aquí vamos a tener que cambiar hartas cosas en el código. Si tratamos de correrlo, tenemos un error. Ya, de hecho, aquí nos está reclamando. Nos dice que no podemos acceder ahí. No es accesible debido a su nivel de protección. Efectivamente, yo no puedo acceder al atributo denominador de fracción 1, dado que es privado. Aquí está privado. Entonces lo que hacemos para eso es definir getters. Unas funciones que me van a retornar el atributo y otras que me lo van a setear. Vamos a definir getters por ahora. Para eso, vamos a definir una función, un método público que se llama getNumerator. Y lo único que va a ser retornar el numerador. Por otro lado, vamos a hacer public getDenominator y vamos a retornar denominator. Me faltó decirle cuál es el tipo de retorno. Int. ¿Y por qué es int? Porque aquí los tengo modelados como int. Entonces, de esta manera, yo puedo obtener los valores. Y entonces acá, yo tengo que cambiar. Ahora, other.denominator va a ser getDenominator y va a ser una función. Ahora, other.numerator va a ser getNumerator y va a ser una función. Así que paréntesis para llamarla. Tengo que hacer este cambio en todo este código. Vamos a hacerlo ahora. Juntos. Ahí. Después el denominador aquí. GetNumerator. GetDenominator. Esto es un poco lento, un poco latero. Pero ustedes no lo van a tener que hacer después porque van a empezar a usar siempre atributos privados. Para que no les puedan romper su lógica. Denominator y getNumerator. Aquí creo que es la última. Numerator, getDenominator. Creo que esa era la última, miremos rápido. Sí, esa era la última. Entonces ahora, comentemos esta línea. Se fijan, si ejecuto, está funcionando perfecto nuevamente. ¿Ya? Ahora,
Fíjense, yo quería hacer esto, quería cambiar un valor. Para esto usamos otro tipo de función, que en vez de ser get, va a ser set. Entonces vamos a hacer aquí public void set numerator. Ya, y vamos a permitir que lo cambie. Entonces, numerator igual, obviamente tiene que recibir un n. N. Ya. Y obviamente, después de hacer un cambio, vamos a llamar a reduce, por si acaso es simplificable. Por otro lado, vamos a hacer el setter del denominador. No va a retornar nada. Set denominator, que va a recibir un D. Y va a definir denominador y llamar a reduce. Probemos ahí. Entonces, en este caso, en vez de ser denominator, vamos a llamar a set denominator y le vamos a pasar el número -3. Entonces, si ahora lo ejecutamos, vamos a ver que un quinto pasó a ser -1/3. Fijan ahí, el denominador lo definimos -3, entonces ahora pasó a ser 1 partido en -3 como antes, pero como llamamos a reduce, pudimos ordenar nuevamente nuestra lógica para que siempre esté funcionando de la misma manera. Se ordenó y quedó como -1/3. Ahí tenemos entonces la lógica de por qué tenemos que usar los atributos como privados. El encapsulamiento, tenemos aquí esta clase fracción que tiene por un lado sus atributos y por otro lado sus métodos, constructores, etc. Vimos en clase también las propiedades, que es una forma de abreviar los atributos junto con sus get y set, ¿ya? Pero eso lo pueden ver por su cuenta, pero el punto es entender la lógica, cómo funciona esto, cómo estoy usando este código. Ahora, volviendo al ejemplo del laboratorio, si ahora miramos y ponemos git status, vamos a ver que tenemos nuevos cambios. Apareció un fraction.cs, hicimos cambio en program.cs y en el proyecto. Aquí donde apareció el fraction.cs. Lo que hacemos, git add, agregamos todos los archivos, luego hacemos un commit, create fraction class, y hacemos push, git push origin master. Ahí está. Entonces, de esta manera, nosotros si nos vamos a GitHub a ver el repositorio, vamos a ver, aquí lo tengo, si actualizo, entro, voy a ver que tengo ahora la clase fraction.cs, que tiene ahí todo su código, y por otro lado tengo program.cs, que tiene todo el código y todas las llamadas. Entonces, aquí en este video recapitulamos, hicimos una clase fraction que nos permitía crear fracciones, sumar, restar, multiplicar, dividir, compararlas, imprimirlas en pantalla y setear sus atributos. Por su cuenta, prueben, voy a dejar esto publicado, pueden ustedes probar, ya hicimos la suma, prueben la resta, la multiplicación, la división y vean cómo pueden arreglarlo, cómo pueden ampliar este ejemplo.